Génesis capítulo 12, versículo 1. Y en esta ocasión vamos a estar enseñando otro principio de vida acerca de el liderazgo. La vez pasada que me tocó predicar, hablé acerca de este mensaje hermoso que Dios me dio. Si Dios, al que Dios llama, siempre lo respalda. Si Dios nos ha llamado, Él nos va a respaldar en nuestra vida. En esta ocasión vamos a mirar características de un buen líder. Características de un buen líder. Y vamos a tomar como ejemplo la vida una vez más de Abraham, de cómo podemos aprender de este hombre que fue llamado el padre de la fe, para poder nosotros ser buenos líderes, buenos creyentes, buenos cristianos que puedan honrar a Dios. ¿Cuántos quieren seguir honrando a Dios? ¿Cuántos quieren ser buenos ciudadanos del reino de Dios? Amén. Y esto, lo que vamos a estar haciendo en este año, vamos nosotros a estar enseñándoles acerca de principios de cómo nosotros podemos ser buenos líderes dentro del reino de Dios. Ahora nosotros somos parte de un nuevo reino, y es el reino de los cielos. Y ahora nosotros es necesario, es conveniente que como creyentes podamos nosotros alinear nuestra vida al reino de Dios. No podemos nosotros seguir los principios que se practican en el mundo terrenal. No todos son malos, no todo lo del mundo es malo, pero ahora Dios nos ha llamado a un nuevo reino y ahora tenemos que saber cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona el reino de los cielos. Y si Él nos ha llamado a ser nuevas criaturas, tenemos que formar nuevos hombres y mujeres conforme la voluntad de Dios. Ahora, como lo decía el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos quieren que Cristo forme sus vidas, que forme su carácter? Amén. Entonces, si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, debemos de ir pareciéndonos más al que nos llamó. Hay versículos en la Biblia que nos exhortan a que sigamos el ejemplo de Jesús, a que imitemos sus obras, a que aprendamos de Él, que dice que es manso y humilde. Entonces, como cristianos debemos de ser buenos líderes, y no solamente cuando se menciona la palabra líder, casi la mayoría de veces siempre se conecta con líderes dentro de la iglesia. Pero líder no es solamente el que está sirviendo en el grupo de alabanza, los que están sirviendo en la danza, los que están de ujieres, los que están en maestros de niños y de jóvenes y de diferentes ministerios. No solamente son ellos líderes, tú y yo somos líderes en nuestros hogares, donde estamos representando al reino de los cielos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo Jesús y hemos hecho un compromiso con Él de seguirle hasta el final de nuestros días? Amén. Amén. ¿Y cuántos sinceramente dicen, pastor, yo quiero representar bien al Dios que me llamó? ¿Cuántos queremos representar bien a nuestro amado Jesucristo? Amén. Él nos ha llamado para poder ser representantes de Dios en la tierra, y nos ha dado la palabra, nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos mostrar el amor de Dios al mundo perdido, y a través de eso poder ser una puerta de bendición para aquellos que no conocen a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí conocieron a Cristo por alguien que los invitó a la iglesia? Levanten su mano. ¿Cuántos los llevaron a los pies de Cristo? Amén.
A mí también me invitaron a la iglesia y esa fue la mejor invitación que me pudieron haber hecho. Eso fue lo mejor que pudo venir a mi vida, porque ahora mi vida ha cambiado. En lugar de estar haciendo las cosas malas, de andar tomando, de andar viviendo una vida desordenada, ahora mi vida ha cambiado y ahora en lugar de motivar a los demás a hacer el mal, ahora Dios me ha posicionado en una posición donde puedo ayudar, motivar, animar a los demás a vivir vidas honestas, vidas que agraden a Dios. Pero no solamente eso, sino que también Dios nos ha dado ese privilegio, esa bendición de poder cambiar el destino de una vida que puede irse al infierno o una vida que puede irse al cielo. ¿Qué tanta bendición ha puesto Dios en nuestras manos? Si a mí no me hubieran hecho esa invitación, tal vez podemos decir, bueno, ya estaba dentro del plan de Dios, pero hubo personas creyentes que se cruzaron en mi vida que no me hicieron esa invitación. Pero alguien decidió llevarme a la iglesia, motivarme, animarme. Y gracias a esa invitación, el día de hoy estamos aquí predicando la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a ser buenos líderes para que podamos vivir vidas sometidas a Dios y que podamos ser de bendición. Necesitamos, queridos hermanos y hermanas, dejar que Dios siga moldeando nuestras vidas, siga moldeando nuestro carácter, porque tenemos que ir creciendo conforme avanza el tiempo. No solamente debemos ir creciendo de edad, ¿verdad? Envejeciendo, también debemos de ir siendo más sabios, debemos de ir teniendo más control de nuestra propia vida, rindiéndola a Dios, y debemos de seguir creciendo para dar buenos frutos, que podamos ser cristianos que constantemente estén dando buenos frutos. Y eso es lo que necesitamos como pueblo hispano. Abraham fue un ejemplo del cual podemos aprender demasiado de él, pero hoy vamos a ver solamente algunas características de un buen líder de Dios. Y el ejemplo lo tenemos en Abraham. El punto número 1, Abraham fue sensible y fiel a la dirección divina. Inciso A, fue sensible al llamado de Dios. Los que estamos aquí hemos sido sensibles al llamado de Dios, ¿verdad? Hemos aceptado ese llamado, hemos aceptado la salvación, hemos creído que Él ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario, hemos recibido ese llamado, hemos sido sensibles y hemos venido delante de los pies de nuestro amado Dios. Pero la obra de Dios no se termina ahí. No es solamente recibir el llamado, ser sensible al llamado de Dios, sino poder entender a qué Dios nos está llamando, qué Dios quiere hacer con nuestras vidas, a dónde Dios nos quiere llevar, qué Dios quiere que hagamos este año, el siguiente año, qué visión tenemos de lo que Dios quiere para nuestras vidas, querida iglesia. Dios tiene una misión para tu vida. Si tú eres salvo, si tú ya has nacido de nuevo, si tú amas a Dios con todo tu corazón, si tú ya te entregaste al Evangelio, ya decidiste hacer que Dios sea tu Señor y tu Salvador, ahora Él tiene un llamado específico para tu vida, para que tú puedas ir hacia adelante y conforme tu llamado vayas cambiando tu vida. No fuiste llamado para vivir en el anonimato, no fuiste llamado para que sigas viviendo la misma vida anterior que tenías. Algo tiene que cambiar en tu vida y en mi vida. Cuando Dios nos llama, ya no podemos ser los mismos.
Ya no podemos ser iguales, no podemos seguir tomando las mismas decisiones que tomábamos antes, no podemos seguir dirigiéndonos como antes nos dirigíamos. Ahora nuestra vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ahora Dios ha decidido tomar el control de nuestras vidas. Él quiere tomar el control de tu vida y de mi vida y quiere llevarnos a lugares más lejanos, a bendiciones más grandes, pero para eso debemos de rendir nuestra vida a Dios. Debemos de reconocer ese llamado, de ser sensibles. ¿Qué quieres conmigo, Dios? ¿Por qué me has llamado? ¿Qué quieres que yo haga? Yo sé que tú has dado tu vida en la cruz del Calvario por mí. Has muerto, has resucitado, viniste del cielo, has depositado dones, talentos, que tu palabra lo declara. Hay poder, hay unción, hay milagros, Señor. Dentro de tu llamado, dentro de tu reino, ¿qué tienes preparado para mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Son preguntas que debemos nosotros de hacernos y de hacerle a Dios. ¿Para qué me has llamado? Querida iglesia, parte de nuestra vida, de lo que vamos a vivir en este mundo, porque la palabra de Dios nos declara que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro reino es el reino de Dios. Anteriormente nosotros lo que hacíamos era lo regular que hacíamos en el mundo: trabajar, tener dinero, éramos jóvenes, nos divertíamos, buscábamos la felicidad a nuestra manera, de ahí nos preparábamos para casarnos. Bueno, dice prepararnos, ¿verdad? Pero solamente decíamos, bueno, cuando yo esté listo para casarme me voy a casar. Pero yo no estaba listo, tuve muchos problemas. Nos casamos, tenemos hijos y nos esforzamos para darles lo mejor. Eso es parte de la vida cotidiana que nosotros también como cristianos tenemos que vivir en este mundo. Pero hay algo más de eso. Hay algo más fuera de eso que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso tiene que sacudir nuestras vidas, porque no podemos seguir dirigiendo nuestras vidas como lo hacíamos anteriormente, querida iglesia. Tenemos que sentir ese llamado de Dios. ¿Se puede subir un poquito más al instrumental, por favor? Dios nos ha llamado con un llamado específico a marcar la historia en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestro matrimonio. Pero saben que lo más grande, y me da tanta tristeza porque se ha convertido en una fortaleza tan grande que es muy difícil de salir. Se ha convertido en una atadura tan grande que es difícil de encontrar el llamado de Dios fuera de esa fortaleza que se ha creado con el transcurrir del tiempo, el transcurrir de los años. El enemigo tiene una agenda, tiene un plan y lo está formando a su manera. Lo está formando a manera de que pueda apagar propósitos, que pueda manipular la vida de creyentes para que el reino de Dios no se mueva en la vida de cada cristiano. Está tratando de alejarlo de lo verdadero, de lo más importante. Y en uno de estos días estaba haciendo una oración y le decía: Señor, perdóname, porque muchas de las veces he volteado tu palabra al buscar primeramente las cosas que se van a añadir, son las que busco primero, y espero que el reino de los cielos sea añadidura, y tu palabra no puede respaldar lo que está fuera de tu voluntad. Muchas de las veces buscamos la añadidura
en segundo plano el reino de Dios y buscamos lo primero, que es lo de este mundo, y estamos enfocados 80-90% en lo de este mundo y esperamos que el reino de Dios sea la añadidura. Pero querida iglesia, la Biblia nos dice: buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás será añadido. es una añadidura. Es algo que se nos va a añadir, todo lo que necesitamos para poder vivir, para poder mantener a nuestra familia, para poder subsistir en este mundo. Dios lo va a tomar como una añadidura, Él lo va a añadir, pero debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se va a añadir. Pero el enemigo siempre está buscando la manera de tentarnos en nuestro cuerpo, en nuestra carne, para que nosotros demos vuelta a lo que es la palabra de Dios. Y cuando distorsionamos una verdad bíblica, esa verdad no nos puede respaldar. Pastor, ¿cuál es esa atadura que está usted hablando? Esa atadura se llama trabajo, donde está consumiendo la vida del ser humano, donde lo está atrapando, y así se está creando esta fortaleza tan grande que es como la víbora anaconda que no tiene veneno, o el pitón, pero lo que hace es que empieza a enredarse sobre su víctima, lo empieza a enredar y poco a poco empieza a apretarlo, a sacarle el aire, hasta llegar el momento a que lo deja sin vida. Con la presión es poco a poco, no es de un solo, poco a poco. Esta serpiente, esa es su estrategia perfecta, se empieza a enrollar en animales, en seres humanos, poco a poco, hasta llegar al momento de cubrir todo su cuerpo. Y ya cuando lo tiene enrollado, lo que empieza a hacer es que empieza poco a poco a presionar sus músculos. Mientras más los presione, más la persona empieza a perder el aliento, hasta que al último llega a perder el último aliento de vida y fallece. Y ahí es donde la serpiente puede devorar a su víctima de una manera tranquila. Queridos hermanos, y yo sé que es algo muy difícil y es algo que no se puede tratar a la ligera, porque de ahí nosotros tenemos nuestro sustento. De ahí es donde Dios provee la provisión. Pero si no tenemos cuidado, nuestros trabajos pueden absorbernos, que los llamados de Dios se van a disipar y solamente vamos a tener tiempo limitado para Dios. Nuestro tiempo va a ser limitado para Dios. Y si nuestro trabajo nos consume, y no solo nuestro trabajo, nuestras tareas de todos los días, ¿cuántos? Hay momentos que sienten que el día no les alcanza, y hay muchas cosas que se tienen que hacer. A veces terminamos con dolor de cabeza diciendo: Señor, no terminé todo lo que tenía que hacer y mañana se va a acumular. Queridos hermanos, eso es parte de lo que tenemos que hacer en el mundo, de nuestras tareas, nuestras responsabilidades. Pero tenemos un llamado más grande que va más allá de este mundo, porque lo de este mundo, lo terrenal, todo se va a quedar. Dice la palabra de Dios que aún nuestro cuerpo se va envejeciendo, va perdiendo su vigor, va perdiendo su fuerza. Pero el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, se va fortaleciendo,
se va haciendo más fuerte mientras más tiempo pasa. Es lo contrario, va a contranaturaleza de lo que va en lo natural. En lo natural nuestro cuerpo se va desgastando, va perdiendo fuerza, se va envejeciendo, pero nuestro espíritu se va fortaleciendo, se va haciendo más fuerte, se va preparando para llegar a casa, a ese lugar eterno. Por eso debemos nosotros de orar: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Más allá de mis responsabilidades, yo sé que tengo que ser proveedor, yo sé que tengo que hacer todo esto en el mundo natural, pero ¿cuál es tu llamado? Porque esas son responsabilidades que tenemos y no podemos hacerlas a un lado. Pero, querida iglesia, hay un llamado de parte de Dios que va aún más allá de nuestras responsabilidades. ¿Qué Dios quiere hacer en tu vida? Si hoy te haces esta pregunta: ¿qué estoy haciendo para el reino de los cielos? ¿En qué dirección voy? ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar? ¿Qué Dios quiere que haga? ¿Qué visión tengo para el futuro dentro del reino de Dios? Porque cada cristiano tiene un llamado. Cada cristiano, queridos hermanos, queridas hermanas, se ha distorsionado mucho que el llamado es solamente para los que van a estar sirviendo en la iglesia, y eso es una mentira. Eso es parte de la verdad. Pero cada cristiano, cada creyente tiene un llamado de Dios. Y si no lo busca Dios de corazón, o si pierde el enfoque, lo que va a pasar es que no va a cumplir ese llamado celestial. Los dones se van a quedar empolvados en la persona. ¿Qué Dios quiere en tu vida? ¿Qué Dios quiere hacer en tu vida como hombre y como mujer? ¿Qué Dios quiere que hagas? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaremos siendo nosotros sensibles al llamado de Dios? Queridos líderes de la iglesia, tienes un llamado y Dios te ha posicionado, te ha dado esos dones, te los ha depositado. ¿Qué estás haciendo con esos dones? No mengues, no bajes la guardia, no bajes la intensidad. Sigue hacia adelante sirviendo. Si tienes una visión de parte de Dios, es que, queridos líderes, no estamos aquí en la iglesia solamente servir por servir. Tenemos un llamado de parte de Dios, y con ese llamado Dios te ha dotado con dones y talentos. Porque hay familias que lo necesitan. Hay familias que necesitan esa bendición de ese don, pero necesitamos fortalecernos. Conforme va pasando el tiempo, queridos líderes, debemos de ir rindiendo nuestra vida a Dios y decirle: Señor, yo estoy sirviéndote en esta área, dame la visión correcta, dame el enfoque correcto para poder correr la carrera hacia donde tú me quieres llevar. Cuando perdemos, queridos líderes, el enfoque de por qué estamos sirviendo a Dios, de quién nos llamó, nos vamos a confundir y vamos a caer en las obras de la carne, en celos, contiendas, en pleitos, en divisiones, en quién lo hace mejor que yo, quién canta mejor, quién predica mejor. El enemigo siempre va a estar tocando la puerta de nuestro corazón, tocando la puerta de nuestra carne, tratando de quitar nuestra mirada de Dios, quitar nuestra mirada de aquel que nos llamó y a qué nos llamó, y nos va a tratar de poner la mirada: oh, mira, el hermano mío falló una nota, ups, ya van 2 notas,
Por ahí se le salió un gallito a la hermana Maldonado. Y vamos a estar viendo lo natural. Nos vamos a desenfocar. Cuando nos desenfocamos, queridos líderes, cuando quitamos nuestra mirada de aquel que nos llamó y miramos a las personas, Dios sabe que algo que he descubierto no es una revelación nueva. Si yo quiero encontrar errores en ti, los voy a encontrar. Si tú quieres encontrar fallas en mí, las vas a encontrar. Mientras más nos enfoquemos en los errores de los demás, más los vamos a encontrar. Pero hoy les digo, querida iglesia, nosotros no debemos de poner nuestra mirada en nuestros hermanos. Debemos de poner nuestra mirada en el que nos llamó, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Tú tienes un llamado, querido líder. Tú tienes un llamado y para eso Dios te ha posicionado. Dalo todo sin importar lo que esté pasando a tu alrededor. Hay veces que vamos a tener que movernos por fe. Dios ya nos ha dado palabra, nos ha dado bendición. Pero va a haber momentos que se van a poner tensas las cosas en nuestra vida. Pero ahí es donde debemos de resaltar, Señor, ¿a qué me has llamado? ¿Qué quieres? ¿Qué es el llamado que tú tienes para mí? Si tú reconoces el llamado, vas a seguir adelante. No te vas a desanimar, no te vas a desmotivar, no vas a mirar lo que está a tu alrededor, sino vas a decir, Señor, mientras yo sea fiel, tú seguirás siendo fiel. Y aún aunque yo no sea fiel, tú vas a ser fiel. Esa es la mirada que Dios quiere que pongamos, queridos líderes. Querida iglesia, sigamos hacia adelante. Enfoquémonos en hacer la voluntad de Dios y lo demás va a ser añadido. Enfócate, padre de familia, en tus hijos, en amarlos, orar por ellos, en ser un padre que tengas conocimiento, que tu espada esté afilada en la palabra de Dios, que estés afilado en la oración, porque ahí estás cumpliendo parte de la voluntad de Dios. Haz la obra de Dios. Abraham fue capaz de captar el mandato divino. Recibió el mandato, querida iglesia. Tiene que llegar un momento en nuestras vidas en que debemos de caminar por fe, sometiendo nuestra carne, aún nuestras emociones, delante de Dios. Nuestras emociones tienen que llegar un momento que ya no nos tienen que controlar, ya no tienen que tomar el control de nosotros si nos sentimos no adorar a Dios, si nos sentimos no servir a Dios, si sentimos no hacer la voluntad de Dios. Tiene que haber un momento que tenemos que decir como el apóstol Pablo, mas ahora ya no vivo yo. Esto es lo que siente mi carne, esto es lo que sienten mis emociones, pero yo tengo un llamado de parte de Dios que va más allá de mí, va más allá de mis sentimientos, va más allá de cómo me sienta. Él me ha llamado y Él va a hacer lo que tenga que hacer para impulsarme a cumplir la voluntad de Dios. Abraham fue espontáneo e incondicional en la obediencia a la misión designada. Génesis 12:1. Vamos a leer del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán.
fue espontáneo e incondicional en su obediencia a la misión de Dios. La iglesia tiene que llegar a un punto donde tenemos que dejar sometidas nuestras emociones a la voluntad de Dios, porque tenemos un llamado. Nuestras emociones no nos van a llevar a un lugar estable, a un lugar seguro. Tenemos la palabra firme. Abraham fue espontáneo e incondicional en su obediencia a la misión designada. Sabía hacia dónde iba, sabía cuál era el llamado. Y él fue persistente en lo que Dios le había llamado a hacer. Tomemos nosotros ese ejemplo, querida iglesia. Dios ya nos ha dado palabra, Dios ya nos ha dado bendición, nos ha dado herramientas, nos ha dado armas, nos ha dado su Espíritu Santo. Ahora a nosotros nos toca caminar en obediencia a la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios nos ha dicho. Y cuando venga el momento donde todo se mire oscuro, creamos que Dios está en medio de esa oscuridad. Creamos la palabra que dice: y para los que creen en Dios, todas las cosas operan para bien. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que como cristianos no nos dejemos guiar por nuestras emociones. No dejemos que nuestros sentimientos controlen nuestra vida. Lo que tiene que controlar nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Si Él nos dice algo en su palabra, debemos de ser persistentes y debemos de perseverar para poder cumplir con el llamado de Dios. Para ser un líder cristiano eficiente se necesita esta gran cualidad: poner atención a la comunicación de parte del Señor y estar dispuesto a depender de Él y seguir sus instrucciones. Debemos de caminar, estar dispuestos a depender de Él y seguir sus instrucciones. Querida iglesia, hace tiempo escuché un comentario. Pastor, es que yo ya me cansé de escuchar lo mismo, quisiera algo nuevo, algo fresco de la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios nunca se va a envejecer, nunca va a perder poder. Pero si nosotros nos desviamos de lo que la palabra de Dios nos comunica, lo que quiere que hagamos, vamos a caer en ese error de solamente tener comezón de oír cosas nuevas, cosas diferentes, cosas extrañas. Y vamos a estar en un lugar muy peligroso donde el enemigo puede venir a destruir nuestras vidas. Por eso debemos de estar dispuestos a depender de Él y seguir sus instrucciones. Amén. No debemos de acostumbrarnos, querida iglesia, a tener buenos sermones, buenos servicios donde digamos: wow, la palabra de Dios me impactó, pero de aquí a 3 días, ¿y qué predicó el pastor? ¿O qué predicó el hermano? No sé, pero lo que sí sé es que estuvo bien bueno. A mí me ha pasado, querida iglesia. Debemos nosotros de dejar que la palabra penetre en nuestro corazón y lleve fruto al 100 por 1. Saben que en este tiempo les confieso que me ha sido un poco más difícil estar en comunión con Dios por mi trabajo, pero aún ahí mi alma clama diciendo: Señor, yo no quiero ser igual. Yo no quiero que el mundo me amolde, no quiero ser moldeado por el mundo. Yo no quiero moverme como el mundo se mueve. Yo quiero moverme bajo el reino tuyo, Señor, haciendo tu voluntad. Porque el mundo me empieza a moldear, empieza a tranquilizarme, empieza a llenarme de tantas cosas y siento que eso es lo que estoy haciendo, la voluntad de Dios. Pero dentro de mi corazón sé que hay más
que Dios tiene preparado para mí, que Dios quiere hacer más cosas en mi vida. Y clamo, Señor, ayúdame a no perder el enfoque, ayúdame a no moldearme a este mundo, ayúdame a seguir siendo luz del mundo, ayúdame, Señor, a salir aún de mis propias excusas. Y en este tiempo que estoy descansando y metiéndome en la presencia de Dios, algo que Dios me mostró de mi propia vida es que a veces como cristianos empezamos a excusarnos de por qué no hacemos la voluntad de Dios. Empezamos a poner excusas. Es que, hermano, yo no oro porque estoy haciendo esto y esto y esto y lo otro. Es que yo no leo la Biblia porque estoy haciendo esto y esto y lo otro. Es que yo no estoy haciendo la voluntad de Dios por esto y esto y esto y lo otro. Y al final, querida iglesia, eso fue una reprensión para mí. Y al final esas excusas, ¿en qué beneficio te van a hacer a tu vida? Podemos seguir excusándonos año tras año, seguir igual y excusándonos, pero las excusas no van a producir nada bueno en nosotros. Las excusas no van a traer un fruto en nuestras vidas, lo que van a traer es un estancamiento en nuestras vidas. Y no sé si les ha pasado, pero cuando empezamos a abusar de las excusas, llegamos a un lugar peligroso donde decimos, es que Dios es amor, Dios me conoce, Dios sabe que quiero, pero ahorita no puedo. Pero querida iglesia, si pasan años, Dios es amor, pero Dios es un Dios de propósitos. Amén. Y su propósito se tiene que cumplir. Lo que Él está poniendo en la vida se tiene que cumplir. En una área que batallamos, yo creo que la mayoría de nuestro carácter, es que así soy y Dios me está moldeando. Pero si pasan año tras año y seguimos siendo los mismos, es que así soy, pero Dios me ama. Si no vamos cambiando poco a poco nuestro carácter, nos vamos moldeando, Dios nos va moldeando, nos va transformando. Al final esa excusa no va a producir algo bueno en nosotros, solamente va a producir estancamiento. Y nos vamos a quedar estancados en esa área de nuestras vidas. Y les voy a decir algo que con el paso del tiempo, cuando la unción de Dios por las excusas se va escaseando, nuestro rostro empieza a cobrar el sentido antiguo de nuestra carnalidad. Pero cuando vamos conectados con Dios, luchando contra viento y marea, vamos buscando la voluntad de Dios, nuestro rostro refleja el brillo de Dios. Porque cuando Dios vive en nosotros y nosotros a nuestro mayor conocimiento vamos buscando la voluntad de Dios, querida iglesia, nuestro rostro tiene que reflejar algo diferente. Amén. Tiene que haber algo diferente en nuestra manera de ver, nuestra manera de hablar, aún nuestro propio rostro. Yo siempre es lo que yo he mirado. Cuando una persona no tiene a Cristo, su rostro no se mira igual que cuando una persona viene a Cristo y a las semanas su rostro, hay algo diferente en su rostro. No sé si lo han identificado ustedes. Esta persona se mira diferente, el rostro cambia. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ella, el Espíritu de Dios que entra en ella, entra en la persona y empieza a reflejar algo diferente. Pero si nos vamos estancando, nuestro rostro no va a reflejar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y Dios quiere que nosotros sigamos hacia adelante, llenándonos de su presencia, haciendo su voluntad, caminando por fe y no por vista. Yo sé que en este tiempo, yo le digo, Señor, tú nos has bendecido con tu presencia, pero de repente empiezan las pruebas por todos lados. Es como si estuviéramos en medio de un lugar minado donde
Es peligroso en donde pisamos, porque si pisamos mal, explota una mina. Hay varios que han estado batallando con la salud. Familias que han estado teniendo problemas fuera de la iglesia. Pero querida iglesia, tenemos que seguir hacia adelante, sirviendo a Dios, con fidelidad de que Él tiene el control. Ahí es donde se tiene que reflejar el carácter que hemos sido formados, que Dios ha ido formando en nuestras vidas. No es solamente de recibir un mensaje bonito, sino de salir y practicar ese mensaje que Dios nos ha dado. Clamar en nuestros hogares en el tiempo que podamos decirle: Señor, ten el control de mi vida. Inquiétame y no me permitas que viva yo una vida ordinaria. Ayúdame a reflejar tu gloria, tu poder. Ayúdame a hacer lo que tú me has llamado a hacer. No importa cuántos años tengamos, Dios puede usarnos. Y Dios quiere usarnos. Personas con estudios, sin estudios. Aquí no se trata de qué tan preparados estamos, se trata de qué tan obedientes somos a Dios y qué tanto le queremos servir, qué tanto nos queremos preparar. El número 2, principio número 2, en obediencia a Dios, Abraham se separó de la comunidad pagana en la que vivía. Mateo 12:29, si quieren buscarlo. Mateo 12:29. Dice la palabra de Dios: en obediencia a Dios, Abraham se separó de la comunidad pagana en que vivía. Si la palabra de Dios así lo requiere, no debemos de vacilar en separarnos de todo lo que puede interrumpir nuestra relación con el Señor e impedir el cumplimiento de sus órdenes. Jesús alentó esta esperanza en los discípulos que habían dado este paso. Si la palabra de Dios lo requiere, no debemos de vacilar en separarnos de todo lo que puede interrumpir nuestra relación con el Señor y que impida el cumplimiento de sus órdenes. Jesús alentó esta esperanza en los discípulos que habían dado este paso. Querida iglesia, donde quiera que vayas, siempre ten en mente que tú vas representando el reino de los cielos y algo se tiene que mover a cierto tiempo. El reino de los cielos tiene que estar vibrando, tiene que estar latiendo en tu vida y alrededor de lo que Dios te ha llamado. Yo sé que es un gran reto vivir en este mundo y vivir en contra de la corriente de este mundo. Yo sé que es un reto tan grande. Es difícil, no es fácil. Es más fácil acomodarnos a este mundo, acomodarnos a lo que el mundo nos está presentando. Lo difícil, querida iglesia, es clamar a Dios y decirle: Señor, aún en medio de esta circunstancia, yo voy a buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Este mundo ha sido preparado. El enemigo ha ido trabajando, porque él es el príncipe de este mundo, para corromper. ¿Hasta dónde estamos el día de hoy? ¿Hasta dónde está la humanidad? En la mañana estábamos orando, donde el ser humano ya no sabe qué es, no sabe si es hombre, no sabe si es mujer, no sabe si es ser humano, si es animal, no sabe qué es. ¿Hasta dónde está la humanidad? ¿Hasta dónde está este mundo? El enemigo está haciendo su trabajo, él está trabajando constantemente. Él está haciendo su misión, pero tú y yo como hijos de Dios estaremos trabajando para el reino de Dios y contrarrestar todo lo que el enemigo quiera traer en destrucción hacia nuestra familia y lo que está alrededor. ¿Qué estamos haciendo? Así está el mundo. No podemos dejar que el mundo, que el sistema de este mundo nos envuelva también a nosotros. Porque ahí vamos a perder fuego, vamos a perder pasión, vamos a perder propósito.
Y Dios te ha posicionado en el lugar donde estás para que representes el reino de Dios. Y querida iglesia, esto no se los digo exhortándolos a ustedes. Esta exhortación viene para mí primero. Porque algo que siempre me he dado cuenta es que cuando yo predico algo, yo tengo que pasar por esa prueba. Dios me hace pasar por todo lo que yo enseño y predico. Al final Dios ya me pasó por la prueba, o me va a venir esa prueba y tengo que ser obrero fiel, que no solamente predique, sino practique lo que enseñe. No es fácil. Pero si tú y yo hemos atendido el llamado de Dios, no te conformes a este mundo. Aférrate a Dios, querido líder. Si Dios te ha dado un llamado, aférrate a ese llamado, porque Dios te va a respaldar. Solo sé obediente. Mateo 12:29 dice la palabra de Dios. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. No va a ser fácil este llamado, querida iglesia. No va a ser fácil buscar el reino de Dios. Mateo 12:29 no dice eso, dice porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte. Perdón que lo interrumpa. Pues tal vez se me escapó la cita bíblica. Mateo 12:29 es el que tenía, pero tal vez se me fue la cita, el versículo, tal vez algo diferente. Pero sabemos que sí es parte de la Biblia. Después lo vamos a corregir. La palabra de Dios nos enseña en esta parte. Y dice la palabra que cualquiera que haya dejado casa, sus hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más, heredará la vida eterna. Pero muchos serán postreros y postreros serán primeros. Querida iglesia, este llamado no es un llamado fácil, no es algo que debemos de tomar a la ligera. Pero si le hacemos caso a Dios, vamos a poder recibir de su bendición, vamos a poder dejar la bendición que nos ha dado, vamos a poder tener un impacto a los que están a nuestro alrededor. Si nosotros nos enfocamos en buscar la voluntad de Dios, en ser obedientes a Dios y dejar todo lo que nos esté separando. Querido hermano y querida hermana, tú sabes lo que te está queriendo robar tu tiempo con Dios. Tú sabes qué limitaciones se están levantando para que tú sirvas en tu llamado. Ahora yo te hago esta pregunta: ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esos obstáculos que se están levantando? ¿Cómo vamos a alinearlos a la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a someterlos a la voluntad de Dios? ¿Vamos a terminar siendo solamente buenos cristianos de nombre? ¿O vamos a ir más allá al llamado que Dios nos ha depositado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esas barreras? Tenemos que tener un plan. Si no tenemos un plan, la corriente de este mundo nos va a llevar. Y nos va a llevar a donde no queremos ir. Y mientras más empieza a arrastrarnos esta corriente, más difícil va a ser pararnos firmes en lo que Dios nos ha llamado. Pero cada circunstancia que venga debemos de enfrentarla y decir: ¿cómo puedo superar esta situación? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué decisiones debo de tomar? Por cierto tiempo las excusas funcionan, pero si eso nos está drenando nuestra vida espiritual, nos está drenando nuestro llamado, Señor, ¿qué debo de hacer? Porque yo tengo un llamado.
Y mi llamado no se termina aquí en la tierra. Mi llamado es celestial, mi llamado es del reino de Dios. Señor, ¿qué debo de hacer? Porque esto se me está saliendo fuera de control, bajo lo que tú quieres que yo haga. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Mi vida, mi comunión contigo está siendo muy presionada. Mi tiempo de oración está siendo muy presionado. Mi tiempo para servirte está siendo muy presionado. No puedo vivir todo el tiempo así. ¿Por qué? Porque nos vamos a cansar. ¿Qué debemos de hacer? El que tiene la respuesta es Dios. Él nos va a decir qué debemos de hacer. Pero debemos de preguntarle. Y otra cosa, ser obedientes a Dios. ¿Qué debemos de dejar? ¿Qué debemos de dejar? Aquí hay palabras fuertes, porque algunos dicen que no haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre. El que no haya dejado, y no está hablando de que debemos de dejar todo botado. Pero si hay algo que se interfiere en nuestro caminar con Cristo, tenemos que hacerlo a un lado, querida iglesia. Tenemos que seguir caminando, porque la salvación es individual. La salvación no es heredaria. La salvación de mis hijas no es porque yo tengo la salvación. La salvación es individual. La salvación de mi esposa no es mi salvación, es individual. Y si algo se quiere oponer, si algo quiere ponerse enfrente entre Dios y mi llamado y mi entrega a Dios, tengo que escoger a Dios. Amén. Porque mi destino final está definido bajo mis decisiones, bajo lo que yo decido. Amén. Líderes, no tiremos la toalla. Tenemos un llamado, tenemos una misión, no lo soltemos. Porque vamos hacia el mismo camino, vamos hacia dirigiendo la iglesia, vamos conforme nos dice la palabra de Dios, vamos nosotros edificando, siendo de bendición hacia los demás. Mientras el mundo se sacude, necesitamos líderes fuertes que digan: pastor, aquí estoy, vamos a seguir clamando, vamos a seguir orando, vamos a seguir creyendo en la voluntad de Dios, porque el enemigo está hurtando, matando y destruyendo, pero hay que seguir hacia adelante firmes, creyendo que si Dios nos llamó, Dios tiene el control. Si Dios te tiene en este lugar, si Dios te tiene en ese llamado, es porque Dios tiene el control de tu vida. No tires la toalla, no le hagas caso a tus emociones, no le hagas caso al enemigo. Pon tus ojos en Dios y ahí va a cambiar tu perspectiva, ahí va a cambiar tu compromiso. Y no es fácil de decirlo. A veces como pastores tenemos que enfrentar tantas cosas. De repente la iglesia se empieza a vaciar y ¿qué vamos a hacer? De repente empiezan a haber problemas y ¿qué vamos a hacer? Estamos al frente de una obra, tenemos ese compromiso delante de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero ¿sabe qué? Al final yo le he dicho: Señor, la obra es tuya y tú tienes el control. Tú tienes el control de cada familia que está en la iglesia. Yo no soy Dios, yo no puedo cambiar sus vidas, yo no puedo hacer algo más allá que predicar tu palabra, orar por ellos, animarlos, motivarlos, pero la obra es tuya. Pastor, ¿cómo no se ha derrumbado? Es porque he confiado que Él me llamó, Él me va a respaldar y simplemente tengo que seguir creyendo. Aunque hay momentos que son oscuros, tengo que seguir de pie, tengo que seguir creyendo. Como líderes no podemos darnos el lujo de tirar la toalla, porque hay otros hermanos más débiles que apenas están en el Evangelio y que no es que dependan de nosotros, pero somos una influencia para ellos, y por eso tenemos que seguir hacia adelante, porque el peso de gloria que llevamos es grande. Y al final la palabra de Dios nos dice que va a haber recompensa.
va a haber recompensa. Esto va más allá de lo que nosotros vemos o hacemos. Yo al final, cuando quiere venir el desánimo, cuando quiere venir esa presión en contra de mi vida, cuando veo problemas en mi familia y veo cosas difíciles, de repente en mi cabeza siento que me explota y digo, Señor, ¿cómo le voy a hacer con tantas cosas? Y aparte tengo mis propios problemas, tengo mi propia carne. Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir hacia adelante? No les digo que no hay momentos que la carne quiere tirar la toalla y decir, no es necesario que estés pasando por todo eso. No es necesario que lleves toda esa carga. Pero al final digo, mi carne sí, no es necesario. Pero yo lo hago por amor a Dios. Porque Él ha pagado el precio por mí en la cruz del Calvario. Y no es fácil, claro, lloro, sufro, me aflijo. Pero yo sé que Dios me llamó. Dios tiene el control de mi familia, de mis padres, de mis hermanos. Dios tiene el control de la iglesia. A mí me parte el corazón ver cuando hermanos están pasando por problemas, cuando jóvenes están pasando por problemas, cuando hay algunos de la familia que se nos están enfermando. Me siento triste, me siento mal. Digo, Señor, ¿qué está pasando? Pero tengo que seguir hacia adelante, querida iglesia, porque hay un llamado de parte de Dios para nosotros. Tenemos que seguir hacia adelante, poniendo nuestra mirada en Jesús, porque si somos fieles, va a haber el tiempo que vamos a ver el respaldo de Dios. Yo he visto el respaldo de Dios, me han pasado cosas, como lo dijera Marino, que si yo les cuento lloramos. Nos ponemos a llorar. Y yo ya no debería de estar aquí. Pero por la gracia de Dios sigo de pie. Porque Él es el que me levanta, me sustenta, me fortalece. Porque yo sé a qué Él me ha llamado. Yo sé lo que Él quiere para mi vida. Y de repente cuando todo se pone oscuro, no necesitamos nueva revelación de Dios. Necesitamos la revelación que Dios ya nos dio de lo que debemos de hacer, que Él ya nos dijo desde tiempo atrás. Debemos de cumplir con esa palabra. En este tiempo que estoy orando, Dios me dio una exhortación. Yo decía, Señor, yo quiero más de ti, quiero más palabra. Y Él a través me puso en mi espíritu esta palabra de decir, ¿para qué quieres más? Si todavía no puedes cumplir con lo que te di, ¿para qué quieres que te dé más? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Solamente crecer en tu cabeza con conocimiento si no puedes con lo que te acabo de dar? Y digo, Señor, tienes razón. En lugar de pedir más, voy a trabajar con lo que ya me diste. Voy a trabajar con lo que tú ya me has mostrado que quieres que haga para este tiempo. Voy a hacer tu voluntad. Abraham fue capaz de superar las fallas de su vida personal y familiar. No podremos jamás evitar las tristes consecuencias de un error, pero sí podemos seguir las instrucciones de la palabra de Dios para recuperar el terreno perdido. Aunque nos cueste lágrimas y mucho dolor, podemos volver a levantarnos y seguir hacia adelante, porque si el justo cayere 7 veces, Dios lo va a levantar. Esta es una promesa de Dios. Me he caído muchas veces, he cometido errores que me han dolido hasta el alma, que me he molestado conmigo mismo. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo dejé que el enemigo ganara ventaja en mi vida? ¿Cómo fui negligente ante algunas visiones y sueños que Dios me dio en contra de cosas de que iban a venir en contra de mí? ¿Cómo dejé que el enemigo tomara ventaja de mí? Yo mismo me he enojado conmigo mismo. Pero al final tengo que dejar todo eso y tengo que levantarme y decirme a mí mismo, pero tengo que seguir hacia adelante. De mis errores aprendo y ya no voy a ser el mismo. No voy a ser el mismo ingenuo delante del enemigo, porque ahora ya sé cómo obra en ciertas áreas y ya no voy a dejar que me haga lo mismo. Ahora yo sé sus estrategias.
estrategias en parte de mi vida y ahí ya hay una puerta cerrada, ya no voy a tropezar con la misma piedra. Si el enemigo quiere venir a volverme a atacar con esa área, yo ya sé lo que va a producir, así es que tengo que seguir hacia adelante. Aprendamos a levantarnos, querida familia. Claro que vamos a tener errores, vamos a cometer errores, pero que eso no nos limite. La Biblia está llena de hombres y mujeres con defectos. Abraham tenía defectos. Mintió 2 veces diciendo que su esposa era su hermana. Bueno, era media hermana, ¿verdad? Pero lo que él hizo, que era mentira, es que él por miedo no quiso decir que era su esposa. Cometió varios errores. Y si hablamos de el hombre conforme al corazón de Dios, de David, ¿qué cosas no hizo David? ¿Qué errores no cometió David? Pero ¿qué aprendemos de estos hombres y mujeres de Dios que no dejaron que sus errores los frenaran? Ya no puedo hacer nada para regresar al pasado. En este tiempo muchos están queriendo ir al futuro. Pero hay cristianos que quieren volver al pasado porque están atados con su pasado, con sus errores, con lo que hicieron en el pasado, con lo que les hicieron, con el daño que les causaron. Están atrapados en el pasado, quisieran volver al pasado para arreglarlo. Y el mundo quiere ir al futuro, pero nosotros queremos ir al pasado porque estamos atrapados en nuestros errores. Pero querida iglesia, suelta lo que te retiene, suelta lo que te retiene, suelta el peso que estás cargando y sé libre, porque Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Levántate, toma tu cruz y sigue hacia adelante, porque hay mucho camino por el cual necesitamos seguir caminando. Hay más camino que debemos de seguir caminando. Nuestro pasado se puede convertir en una fortaleza y en una arma para usarla en contra del enemigo, o puede ser una arma para destruir nuestras vidas. ¿Qué quieres que sea para ti? ¿Quieres que sea una arma que siga destruyendo tu familia? ¿O quieres que sea una arma para que el enemigo no tome ventaja y te haga más fuerte? Tu pasado te puede hacer más fuerte. A mí me pasaron muchas cosas y algunas es por ser tan ingenuo, por tener un muy buen corazón y decir, wow, todos son buenos. Yo le abro los brazos a todos, pero no todos quieren hacer la voluntad de Dios. Y aparte de eso, somos seres humanos que vamos a fallar. Te van a fallar. Yo te voy a fallar. No podemos confiar a ciegas, querida iglesia. La fe no es ciega. La fe tiene ojos y ve. No podemos confiar en el pastor a ciegas. No. La Biblia dice escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Debemos nosotros de seguir hacia adelante, superando todo lo que viene en contra de nosotros. Ahora llegó el punto donde, gracias a Dios, en la presencia de Dios, porque ¿cuántos saben que Él puede obrar milagros en nuestros corazones y nos puede libertar de prisiones emocionales y espirituales en nuestra vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Él me ha libertado de presiones, de ataduras de mi pasado, de errores que cometí en el pasado que me tenían atado y que pensaba yo que no me estaban afectando, pero cuando el Espíritu Santo te revela y te muestra la intensidad, yo me quedo sorprendido, digo, wow, ¿cómo estaba cargando con tanto? Pero gloria a Dios por el Espíritu de Dios que nos revela la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al Espíritu Santo que nos muestra cosas y nos libera. Y ahora mi pasado que me estaba deteniendo, ahora me impulsa y digo, ahora no me detengo.
ahora sigo con más fuerza. Ahora voy a seguir luchando, voy a seguir clamando, porque en ese pasado vi la mano de Dios, vi la gloria de Dios, y a pesar de mis errores, a pesar de mis defectos, aquí estoy por la gracia de Dios. Aquí estoy y seguiré hacia adelante. A mí me motiva mucho la vida de David, porque yo veo sus errores, pero al final veo un Dios que le dice que es un hombre conforme a su corazón. Y digo, si David, siendo un gran rey, calificó, quiere decir que yo también puedo calificar, que aún con mis errores, con mis defectos, Dios puede usarme también. Solamente no usemos eso como para justificar nuestro pecado, querida iglesia, diciendo, bueno, pues hay que darle vuelo a la hilacha, además Dios nos perdona, ¿no? Cuando ya el pecar no te duele en tu corazón, cuando te estás haciendo amigo del pecado y usas excusas como es que Dios me ama, Dios me conoce, pero cuando ya tú no te duele, cuando ya el Espíritu Santo no te redarguye esa área, el pecado se está apoderando de ti. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque ya me pasó a mí. En esa área que estaba yo atado, me estaba haciendo amigo del pecado en una área en mi vida, lo estaba tolerando, diciendo, no, está bien, Dios nos ama. Pero el Espíritu Santo es la verdad. Y Él me mostró, cuando tú ya no te duele hacer algo que sabes que está mal, es que estás cediendo tu corazón al pecado y ya lo estás amando. Porque cuando nosotros fallamos nos tiene que doler. ¿Por qué dije esta palabra? ¿Por qué ofendí a Dios? ¿Por qué dejo que mis emociones me controlen? ¿Por qué dejo que este desánimo me controle? ¿Por qué dejo que siga teniendo el control de mi vida? ¿Por qué me estoy desanimando constantemente? Pero si empezamos a usar excusas diciendo es que Dios me conoce, Dios sabe que así soy, el pecado se va a enseñorear de nosotros. ¿Y cuántos quieren ser libres del pecado? Y termino con esto. Y estos principios son para alentar a nuestros líderes, pero también son principios para aquellos que se quieran unir al liderazgo. Estas son cualidades que la palabra de Dios nos exhorta para los que quieran unirse a un liderazgo. Y esto es muy importante. El número 4, Dios suprema importancia al altar y la adoración a Dios. Una de las cualidades más notables de este gran líder fue su empeño en mantener una constante relación con Dios por medio de la adoración. Se hizo con el hábito inquebrantable de levantar un altar y ofrecer sacrificios a Dios en cada lugar donde erigía su tienda y su residencia. Esto es algo muy importante. Génesis 13:18. Génesis 13:18. Y dice así la palabra de Dios: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Si estudiamos la historia de Abraham, constantemente Abraham edificaba un altar a Jehová. Constantemente edificaba un altar a Jehová. ¿Y qué pasó cuando los ángeles venían y Dios mismo venía a destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que pasó? Algo muy interesante, que tal vez ustedes ya lo saben. Pero Abraham, cuando miró a estos, a estos visitantes, Abraham inmediatamente conoció que estos no eran hombres comunes y corrientes,
Abraham reconoció que esto era algo diferente. Y él había morado en diferentes lugares. Él era nómada, iba de un lugar a otro. Conocía diferentes personas, diferentes pueblos. Pero cuando vinieron estos visitantes, Abraham reconoció que era algo divino. Y rápidamente le pidió que pasaran en su tienda y que comieran con ellos. Una de las cualidades más importantes para nuestros líderes es que estén en constante intimidad con Dios, que estén orando, que estén leyendo su Biblia, que estén constantemente siendo guiados por el Espíritu Santo. Algo que me he dado cuenta es que cuando nosotros empezamos a dejar de buscar la intimidad con Dios, nuestra carne empieza a tomar control. Pastor, ¿por qué a veces tengo desánimo, tengo celos? ¿Por qué a veces no tengo deseo de servir a Dios? ¿Por qué a veces dejo que mi carne me controla? Porque hemos dejado de buscar la fuente de vida eterna que es Dios. Imagínense si nuestros líderes no están llenos de la presencia de Dios, si no están haciendo lo más importante. Queridos líderes, por eso va a haber tantos problemas. Pero ¿cuántos de nuestros líderes me apoyan y dicen, cuando yo estoy en mi mayor conocimiento buscando la voluntad de Dios, no miro los errores de los demás? O tal vez los miro, pero no les doy tanta importancia. Y oro por ellos. Y le pido a Dios que los ayude. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a descuidar nuestra relación con Dios? ¿Verdad que las cosas cambian? Nuestra percepción es diferente. Empezamos a responder diferente, empezamos a ver las cosas diferente. Por eso, querida iglesia, si tú quieres ser un buen representante de Dios, yo te animo que tomes esta prioridad como una suprema importancia, el buscar el rostro de Dios constantemente. La carne te va a decir que no, a veces vas a sentir que no tienes ganas de deseos de escuchar un canto de la Biblia, ni la Biblia hablada. Tu carne va a querer estar viendo otras cosas en las redes sociales. Pastor, ¿cómo sabe? ¿Me estás espiando? Sí, no es cierto, porque yo también tengo una carne que a veces no quiere. ¿Y cuántos les ha pasado que de repente la carne no quiere leer la Biblia? No quiere escuchar aún la Biblia. Quiere hacer otras cosas. Pero eso es lo más importante que debemos de cuidar. Nuestra relación con Dios, porque de ahí gira todo. Si yo les comparto como pastor, si yo no tengo una intimidad con Dios, yo puedo tener mucho conocimiento de Dios, pero solamente les voy a estar enseñando palabra sin unción, sin revelación, sin llamado, sin propósito. Y no les va a ser de bendición, porque la palabra, cuando se predica con la unción de Dios, es donde traspasa sus corazones. Y es donde Dios mismo les está hablando, les está diciendo si es cierto. No es el hombre, es Dios hablándome. Sí, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Pero cuando estamos desconectados de Dios, ay, el pastor me está tirando piedras, me está atacando. No, querida iglesia. Esto es una reprensión también para mí, para que no me olvide hacia dónde tengo que llegar con mi llamado. Tú eres especial delante de Dios y tienes un llamado. Así es que vamos a ponernos de pie y ahí vamos a cerrar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y recuerdas, Abraham fue sensible y fiel a la dirección de Dios. En obediencia a Dios, Abraham se separó de la comunidad pagana en que vivía. Fue capaz de superar las fallas de su vida personal y familiar.
y dio suprema importancia al altar y la adoración a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos sostiene, Señor amado. Gracias porque tu palabra, Señor amado, sustenta nuestras vidas. Gracias porque tu palabra, Señor, nos da vida, Señor. Gracias porque, Señor amado, aún nuestros líderes, Señor, con los mayores deseos, Señor amado, no pueden sustentarnos, Señor. Gracias porque tu palabra es más que suficiente. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que hoy tu Espíritu Santo haya hablado, Señor, a los corazones de mis hermanos y hermanas, Señor. Que tu Espíritu Santo haya llegado a lo profundo de su corazón, que haya entrado tu palabra como espada de doble filo, Señor. El enemigo quiere dormirnos, Señor amado. El enemigo quiere que la iglesia viva atada, viva controlada por sus emociones. Quiere que viva viviendo una vida de tranquilidad, una vida apaciguada, Señor amado. El enemigo no quiere que tu iglesia se levante y puedan dar testimonio de aquel que murió y resucitó. El enemigo nos quiere tener atados, Señor amado, con nuestras carnes, con nuestro carácter, Señor amado, atados, Señor amado, diferentes hábitos pecaminosos, Señor. El enemigo, Señor, no quiere, Señor amado, y se asocia con nuestra carne para que, Señor amado, no hagamos tu voluntad. Nos quiere atrapar y está creando diferentes medios, diferentes atracciones, Señor amado, diferentes sistemas para querer, Señor amado, robarnos la bendición, Señor. Pero hoy hemos creído, Señor. Así como Abraham tuvo sus retos en su generación, en su época, Señor amado, tuvo retos, Señor amado, de gente vino a querer, Señor amado, hacerle piedra de tropiezo, Señor. Quisieron levantándose, haciéndole guerra, Señor amado. Tuvo luchas, tuvo pruebas, Señor amado. Aún se dio, Señor amado, ante la sugerencia de su esposa, Señor amado. Pero al final él reconoció sus errores, Señor amado, y se mantuvo fiel, Señor, en terminar lo mejor que pudiera su batalla. Hoy yo te pido, Señor amado, que nos levantes, Señor. Levántanos y no nos permitas acomodarnos, moldearnos al mundo, porque nuestro reino no es de este mundo, nuestro reino es el reino de los cielos. Nuestro reino es un reino sobrenatural. Ayúdanos a ser familias sacerdotales donde lleven la unción, Señor, donde lleven fuego, Señor. La iglesia está pasando por momentos muy difíciles, Señor amado. Está pasando, Señor amado, por momentos, Señor amado, donde su fe está siendo probada, Señor amado, donde están siendo, Señor, oprimidos por el enemigo con una táctica, Señor amado, que es muy discreta, pero es muy sutil, Señor, y está terminando con llamados y propósitos. Hoy yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo alertándonos de peligro, aun cuando tomamos decisiones, Señor amado, aun, Señor amado, cuando nosotros, Señor amado, estamos caminando hacia adelante y tal vez es algo peligroso. Espíritu Santo, revélanos si hay algo más, Señor amado. No podemos sacrificar tu palabra, no podemos sacrificar la comunión con tu Espíritu Santo, no podemos sacrificar la relación contigo, Señor amado, y mucho menos podemos sacrificar el llamado por el cual tú diste la vida en la cruz del Calvario, Señor. Propósitos y llamados fueron comprados en la cruz del Calvario, propósitos y llamados para extender el reino de Dios. Ayúdanos a cumplir, Señor, con esos propósitos y esos llamados. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos lleves con bien, Señor amado, a terminar, Señor amado, esta semana, Señor, y comenzarla bien bajo tu guía y tu dirección. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo puede decir un fuerte amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenida a la iglesia, aquí estamos
paz de Dios vaya morando en sus vidas. Y recuerden, somos ciudadanos del reino de los cielos. Dios los bendiga.